para las personas que tenemos 50 años y más. Entonces, si me ayuda el equipo, por favor, a silenciar los micrófonos y dejarme compartir pantalla para mi presentación, porfis. Vamos a darle unos segunditos. Muy bien, entonces, ¿todos me escuchan? Manita arriba, perfecto. ¿Todos ven mi pantalla? Excelentemente bien, perfecto. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Nuevamente aquí presentando el tema de hoy. Déjenme, quiero ver sus caritas, eso es. Presentando el tema de hoy que es sumamente importante. Por favor, si alguien en algún momento tiene alguna pregunta, algún comentario, ya saben que levantan su manita o escriben en el chat, como lo hemos estado haciendo, para yo poder contestar sus preguntas o sus comentarios. Entonces, la osteoporosis. Todos hemos escuchado ese término, ese padecimiento, esa enfermedad, que no me gusta ya llamar enfermedad a los padecimientos, pero es una entidad clínica que es sumamente importante. Vamos a hablar primero. ¿Ya ven mi pantalla todos? ¿No le están viendo? Ok, correcto. Déjenme entonces. Ahora sí, ¿verdad? Ya, Graciela, ay, Chelita, que me encanta que pongan la carita así, porque son muy, ¿cómo se dice? Muy tecnológicos. Moni, ahí se ve mi pantalla completa, chicos, sí se ve, manita arriba. Sí ven un huesito que dice osteoporosis ahí, ¿verdad? Y mi nombre, correcto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya completo la pantalla, retomemos que osteoporosis es un padecimiento, una entidad clínica de muchísima importancia. Es un padecimiento que lamentablemente conforme avanza la edad el riesgo aumenta muchísimo y se podría decir que es una entidad que se presenta no exclusivamente, pero sí con muchísima más de 60, sino las mujeres desde los 50 años. Y vamos a ver por qué. Pero primero, y antes de empezar, es súper importante recordar que hay situaciones normales del proceso de envejecimiento que hacen que nuestros huesos, pero también nuestros músculos, cambien de alguna manera. Entonces, lo primero que hay que entender, y les puse aquí hasta arriba, dice pico de masa ósea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del pico de masa ósea? Bueno, el pico de masa ósea, acabo de poner aquí una gráfica que van a ver ustedes del lado derecho de su pantalla, donde la línea azul marca a los varones, a los hombres, y la línea verde marca a las mujeres. ¿Qué significa este pico de masa ósea? Que bueno, conforme avanza la edad, que es el eje de las X horizontales abajo, vamos a tener un crecimiento o un envejecimiento edificante que hemos platicado con anterioridad, que es todo este proceso de nuestra infancia, adolescencia, hasta llegar a la adultez temprana, ¿de acuerdo? Entonces, ahí viene crecimiento exponencial de la masa ósea, que llega más o menos como hasta los 22, todavía por ahí los 25 años de edad. Nuestro hueso está creciendo, creciendo, pero no de que, ay, a los 25 todavía puedo ser más alta, no. O sea, no me refiero a eso, sino a la densidad mineral ósea. Densidad es lo que está adentro de nuestros huesos. Entonces, viene un pico, sigue tú aquí la gráfica que te presento en las diapositivas, viene un pico y por ahí de años de edad, ¡puc! Llega como al punto más alto de este crecimiento o este aumento en la masa ósea, en la masa de tu hueso. Ahora, si tú ves la línea de arriba, los varones, los hombres, esta masa ósea, si ven cómo va cayendo de manera declinante, pero muy estable, como una meseta tendiendo hacia abajo, pero no hacia un pico, como las mujeres. Ya te diste cuenta que abajo, nosotras como mujeres tenemos nuestro pico de masa ósea, donde está el número 1, de manera muy intensa hacia el pico número 2. Entonces, del 1 al 2 es los 40 a los 60 años. ¿Y qué pasa con nosotras de los 40 a los 60 años? Pues invariablemente viene la menopausia. Entonces, esta deficiencia estrogénica o estos cambios hormonales hacen que nuestro hueso pierda de una manera acelerada masa ósea, ¿de acuerdo? Y finalmente, en el punto número 3 de la gráfica de las mujeres, se continúa esta pérdida, que es una pérdida normal del envejecimiento.
O sea, ¿es normal perder hueso conforme avanza la edad? Sí, a partir de los 40 años de edad. Sin embargo, ya vimos que en las mujeres, en nosotros, es más acelerado por la pérdida hormonal cuando nos llega la menopausia. Y este pico de masa ósea de su lado derecho, ven ahí unos dibujitos que yo espero que los alcancen a ver muy bien, donde en el centro está el ADN, ¿ya lo vieron? ¿De qué depende tu pico de masa ósea? Que llegues a un buen pico, a un buen número, te quedes un poquito abajo, pero tu mamá midió 1,42 y tu papá 1,53, difícilmente tú vas a tener unos huesos que lleguen a medir 1,75, ¿de acuerdo? Y de la misma manera en la que la genética predispone de alguna manera la longitud del hueso, también lo va a hacer con la densidad mineral ósea. Entonces vamos a ver más adelante que si tu mamá se fracturó antes de los 50 años de edad, tú vas a tener más probabilidad de también sufrir una fractura por el antecedente de tu mamá. Entonces, la genética es algo muy importante que no podemos modificar. Pero después, los factores modificables y los no modificables. Tú ve arriba que hay ahí unos, hay leche, hay lácteos, hay brócolis, vegetales verdes, hay unos tenis y una pelota, significa que la persona es activa. Si tú tienes una infancia, una adolescencia, una adultez temprana con un consumo adecuado de calcio en productos naturales, que es esto de lácteos, vegetales de hoja verde, vamos a ver más adelante, y además haces ejercicio físico, es más probable que puedas llegar a un pico de masa ósea adecuado para tu edad, tu género y tu raza. Sin embargo, si tú eres una persona que como abajo come papitas fritas y papas a la francesa y pasteles y donas y pies y hot dogs y carbohidratos y además tu estilo de vida, tabaco u otros estupefacientes, obviamente tu pico de masa ósea no vas a llegar como si hubieras tenido otro estilo de vida. Y por supuesto que esto también va a estar determinado por otros factores endocrinos, que son padecimientos o enfermedades que afectan, por ejemplo, la tiroides o que afectan el desdoblamiento del calcio en el intestino, que vamos a ver más adelante. Y es muy importante que de acuerdo a eso también va a ser nuestro pico de masa, de esta pérdida normal, recuerden, es una pérdida normal que tenemos. Hay dos pérdidas que veíamos en la gráfica. Vamos a centrarnos lamentablemente en esta pérdida en la mujer, porque en el hombre, aunque sí hay andropausia y pérdida de hormonas, no afectan de manera tan directa como lo es con nosotras el estrógeno. Entonces, esta pérdida de masa ósea hay en dos fases. Está la fase lenta, que es una fase muy prolongada, pero por otro lado está la fase acelerada, que lo vuelve rápido. Entonces, la fase lenta empieza a partir de los 40 años de edad, ¿de acuerdo? Y ahí se va perdiendo, fíjate, por año 0,6 de tu hueso cortical, que es lo que está alrededor de los huesos, y 0,7% del trabecular. El trabecular es lo de adentro. ¿A qué te suena trabécula? Como a una red, ¿no? Taca, 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 así como una redcita, haz de cuenta, una coladera que tiene como una red. Ese es el hueso trabecular y ese es el hueso macizo, el de adentro. Entonces, en esta fase lenta y prolongada, a partir de los 40 años de edad, pierdes 0,6 del cortical y 0,7 del trabecular por año. Pero si tú te fijas del lado derecho de tu pantalla, en las mujeres, esto no pasa en los hombres, esto pasa solo en nosotras, de mujeres viene la fase acelerada, que ya decíamos que la buena noticia es que es transitoria, la mala noticia es que no dura 4 horas, sino 10 años. Entonces, estos 10 años, que precisamente es entre los 50 y 60 años de edad, donde la mayoría de las presentan la menopausia, es precisamente esta etapa donde, fíjate, como de perder 0,6 de hueso cortical, que es en lo que pierde un hombre o una mujer a partir de los 40 años, empiezas a perder 10% de tu hueso cortical. Y del trabecular, 0,7 a los 40 años versus 25% de tu hueso trabecular por año, lo cual es muchísima pérdida, es muy. Por eso vamos a ver más adelante cómo es la manera en la que podemos controlar esta pérdida que es normal. Ahora,
Esta gráfica a mí me gusta mucho ponerla, porque es como muy gráfica, ¿no? O sea, es muy evidente cómo está la niña. Nuevamente, disculpen, pongo mujeres porque somos los que más sufrimos esto, pero también pasa en los hombres, pero esto es muy evidente para que tú veas, disculpen que esté en inglés, pero aquí está la niña de tu lado izquierdo y entonces viene el crecimiento hasta los 30 o 40 años, donde empieza ya la gráfica azul. Ahí empieza la fase lenta, que es prolongada y es lenta, que es una pérdida lenta, repito. Y después, entre los 50 y los 60 años de edad, viene la pérdida rápida, ¡pum! Entonces sí ven esta mujer que no es la misma persona, pero son mujeres distintas, pero sí ven cómo es su esqueleto, su estructura, ¿no? Como la niñita está así, la adolescente, la chica de 25, 30, 60, 70 ya se empieza a encorvar. Y miren al final esta mujer de 80 o más años, cómo tendemos ya hasta tener inclusive deformación ósea por la pérdida de masa ósea que vamos a ver más adelante, por qué perdemos estatura. No, ay, es que es normal, ya se hizo chiquita. O sea, sí es normal, sí es esperado, pero aguas, porque nos puede estar hablando de datos importantes que más adelante los vamos a discutir. Entonces, indudablemente de qué depende que acabes como esta chiquita que yo creo a que tú tengas 80 años y miras que hayas perdido únicamente 4 centímetros, pues del estilo de vida, ¿no? Del estilo de vida saludable versus un estilo de vida insalubre o poco saludable. Entonces, eso es como para situarnos un poquito en la conceptualización de lo que es la osteoporosis. Y ahora vamos a definirla. Según la Organización Mundial de la Salud, la osteoporosis es una enfermedad sistémica. Sistémica significa que es en todo el cuerpo, no es nada más localizado en alguna región en particular. Está caracterizada por una disminución de la masa ósea que se acompaña de un deterioro en la microarquitectura del mismo tejido que aumenta la fragilidad del mismo, con el consecuente entonces, esto suena así como muy rimbombante, pero si destazamos un poquito la definición, podemos ver que lo importante es que la osteoporosis es un padecimiento que genera un adelgazamiento óseo. El adelgazamiento óseo te va a generar, obviamente, una debilidad de tu hueso. Cuando un hueso es débil, lo vuelve frágil. Y cuando es débil y frágil, se puede fracturar. Entonces, la manifestación clínica de la osteoporosis es la fractura. ¿De acuerdo? Que es lo que geriatras. ¿Y cuál es la epidemiología? Recuerden que la epidemiología es la presencia del padecimiento en en la población en general. Vamos a hablar de nuestro país, porque en realidad es lo que ahorita atañe y lo que incumbe. El 76% de las personas en México que tienen osteoporosis son adultos mayores de 60 años. Entonces, ¿será importante ver y prevenir en nuestra edad? Por supuesto que sí. La prese es muchísimo más frecuente en las mujeres, ¿de acuerdo? En nosotras como mujeres, el 4.1% de la población mexicana mayor de 60 años tiene osteoporosis. Entonces, ay, pero es normal. Pues no, en realidad a lo mejor, ¿cuántas personas de aquí tienen 60 años y ni siquiera representan la edad? Entonces, el hecho de que tengan esta posibilidad de tener osteoporosis, pues sí pone en riesgo, porque ya vimos qué es lo que pasa con la osteoporosis, que te fracturas y es lo que queremos evitar. Y el 40% osteopenia. Vamos a ver más adelante qué es osteopenia, pero es este pasito o es este escalón antes de tener osteoporosis, como por ahí dicen prediabetes, ¿no? Luego hasta dicen principios de neumonía, que la realidad es que no existe, pero aquí sí existe en medicina esta antesala de la osteoporosis o la preosteoporosis, es la osteopenia. ¿Correcto? Que es una disminución de tu densidad mineral ósea sin llegar a una fragilidad que te aumente el riesgo de fractura. Entonces, nuevamente aquí, esta imagen me parece muy informativa de la osteoporosis. Entonces, por un lado, tenemos dos tipos de factores, como todo en medicina. Los factores
modificables y los factores no modificables. Lo que sí está en nuestras manos y lo que chin soy mujer, pues eso yo no lo decidí, no puedo cambiarlo, ¿correcto? Mi sexo biológico yo no lo puedo cambiar por más cosas que haya ahora. Entonces, los factores no modificables, ¿cuáles son? Ya veíamos al principio de la charla el factor genético, ¿no? Genética que te transmite tu padre y tu madre, eso tú no lo puedes cambiar, o tu constitución, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos otras personas de, oye, comes mucho y estás bien delgado, o oye, no comes nada y tiende más a ser gordito o gordita? Entonces, esta constitución a veces tiende a ser por un patrón hereditario y eso tú no lo puedes modificar. Por supuesto que el proceso de envejecimiento ya hemos visto en muchas veces que no es algo modificable, no por más cremitas y tratamientos que nos pongamos, tu cuerpo sabe la modificable. Ya hablábamos que ser mujeres no es modificable por más cosas que haya ahorita, o sea, tu cromosoma dice que eres XX. Entonces, el ser mujer también es un factor de riesgo para la osteoporosis por el déficit hormonal que esto supone en los huesos. Las mujeres caucásicas de raza blanca son más frecuentes que tengan el riesgo de osteoporosis. Y si tu mamá tuvo o tiene osteoporosis, es controlar. Ay, mamá, que no te dé osteoporosis. Pues no, o sea, eso no depende de ti. Entonces, básicamente, esos son los factores no modificables. Y por otro lado, están también los factores hormonales, que tú tampoco puedes modificar. La menarquía tardía, ¿qué es esto? Cuando inicia tu menstruación, la menarca, después, ¿no? Tenemos mujeres que luego empezaron 16, 17 años, ¿no? Es un factor de riesgo que tampoco puedes controlar porque te pasó y constituye un factor de riesgo no modificable. Amenorrea más de un año, que es amenorrea que te deje de bajar. O sea, todas estas mujeres que empiezan en el climaterio, que un mes les baja, dos no, luego 3 semanas seguidas, luego 6 meses no, y después llega un año. Todo esto es un factor de riesgo también, obviamente por lo que supone el riesgo hormonal. Y las mujeres que tienen la menopausia antes de los 45 años, ya sea de manera, entre comillas, natural o alguna situación de los ovarios o algún tratamiento que tuvieron que tomar por alguna condición médica antes de los 45 años, pues por supuesto que vas a tener más riesgo de tener osteoporosis porque desde antes tienes menos hormonas, entonces tus huesos van a estar menos protegidos desde antes del tiempo calculado para la naturalidad, como ponerlo así. Pero por otro lado están los factores de riesgo que sí podemos modificar, que lo hemos dicho muchas veces, el estilo de vida y nutrición. O sea, si tú solo estás verdes o lamentablemente eres intolerante a la lactosa, tienes alguna enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn, CUSI, enfermedad celíaca, intolerancia al gluten y hay muchas cosas que no puedes comer, pues no hay de dónde se absorba el calcio en la dieta, ¿no? Entonces, eso es un factor que también existe. El déficit de vitamina D, también eso es algo que puede ser modificable, porque si yo lo detecto, yo lo tengo que tratar, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que sí puedo modificar. El bajo peso. El bajo peso a veces en sobrepeso o en obesidad. No, aquí es al revés, fíjense, es de las pocas enfermedades en que ser delgado es un factor de riesgo. Vamos a ver más adelante que, oye, Mónica, ¿qué tan delgado? Un índice de masa corporal menos de 19 o mujeres que pesen menos de 48 kilos son más riesgosas de tener o de padecer osteoporosis. Un estilo de vida que incluya alcohol o tabaco, porque tanto el alcohol como el tabaco genera resorción ósea, o sea, como que estén rascando tu hueso, resorción es remover, remoción ósea, por así decirlo. Y por otro lado, el sedentarismo. ¿Por qué el sedentarismo será un factor de riesgo para osteoporosis? Pues porque no estás fortaleciendo los músculos de alrededor, no estás llevando un aporte sanguíneo adecuado a tus es un factor de riesgo para osteoporosis. Y también los medicamentos, que sí son modificables, pero bueno, pues hay situaciones o enfermedades que nos hacen que pues, los tengamos que tomar.
¿Qué fármacos? Vamos a ver más adelante, pero principalmente son los glucocorticoides o esteroides, prednisona, cortisona, que por alguna enfermedad inflamatoria o reumatológica, las personas que viven con enfermedades reumatológicas, lupus, artritis reumatoide, son muy propensos a requerir pero por otro lado pones en riesgo tu vida si no los tratas por el lupus, ¿no? Entonces sopesar, y por eso en estas personas hay que tener muchísimo más cuidado para estar buscando osteoporosis de manera intencionada. Otros medicamentos, platicábamos en alguna charla, los inhibidores de bomba de protones. ¿Cuál? ¿Qué? Dijo omeprazol, ¿vale? El omeprazol disminuye la secreción ácida en nuestro cuerpo, en nuestro estómago, que es muy importante como tratamiento para úlceras, gastritis, ¿no? Algunos otros padecimientos. Entonces el calcio no se absorbe. Y si no se absorbe tu calcio, tus huesos no les va a llegar un aporte de calcio adecuado. Y algunos otros como diuréticos, por ejemplo, furosemide, tiazidas, que de alguna manera disminuyen las concentraciones de calcio sérico, es decir, de calcio en tu sangre. Y enfermedades, las enfermedades, pues hay quienes son modificables y cuáles no, pero ¿qué enfermedades específicamente? Vamos a repetirlas. Artritis reumatoide es una enfermedad donde obviamente pues es el órgano diana donde lastima la enfermedad es los huesos, entonces por supuesto que es una enfermedad inflamatoria crónica que pone en riesgo la densidad mineral ósea, pero otras como la tiroides que son más frecuentes, hipo o hipertiroidismo, más el hipertiroidismo, pero también el hipotiroidismo o los distiroidismos generan alteraciones en la secuencia o en la toma del calcio por el hueso o la insuficiencia renal crónica, donde también haya en la homeostasis del calcio y de alguna manera tus huesos también están en riesgo. Y muchísimos padecimientos genéticos que gracias a Dios son más raros, pero esas son principalmente las patologías, enfermedades o padecimientos que nos ponen en riesgo de presentar osteoporosis. Entonces aquí nuevamente les pongo una tablita donde ya los vimos, los antecedentes, los factores de riesgo modificables o no modificables, antecedentes personales de fractura es otro que no decíamos. No, pero es que yo fui de chiquita en un columpio que tenía 12 años, no importa. O sea, no importa que hayas tenido 12 años, ya pone a tu hueso en más riesgo de tener osteoporosis versus una persona de la misma edad y condiciones que nunca ha tenido una fractura, ¿no? El consumo activo de cigarrillo ya veíamos que es importante, el peso corporal bajo y la situación hormonal que veíamos que es muy importante. Y otros que a veces no tomamos en cuenta es cuando un factor de riesgo para osteoporosis, alteración de tratando, como glaucoma, degeneración macular, o miopía y astigmatismo que no son bien tratados, cataratas, ¿de acuerdo? Que son más frecuentes en la población adulta mayor, de alguna manera se asocia como factor de riesgo para tener osteoporosis. Y por supuesto, una mala salud en general, ¿no? Aquella persona que tiene múltiples comorbilidades y que diabetes, hipertensión y ya la próstata, insuficiencia renal y a un paso de la diálisis, si no se controla y siguen glucosas de 323, por supuesto que va a tener muchísimo más riesgo de presentar osteoporosis. Entonces ya veíamos esto, me adelanté y lo dije en la diapositiva pasada, pero los frecuentemente dañan al hueso, pero ojo, no significa que ya no los vas a tomar. Si tienes la indicación médica, se toman, pero con cautela y siempre con supervisión médica. Por eso siempre les digo, ¿se acuerdan? No se automediquen, por favor. Los esteroides o glucocorticoides, prednisona, cortisona, metilprednisolona, beclometasona, todo eso aceleran la resorción ósea, omeprazol y por supuesto medicamentos que se dan tratamiento para cualquier tipo de cáncer, llegan a tener efecto sobre nuestros huesos. Y de la renal crónica, pero también enfermedades del hígado, cirrosis y principalmente enfermedades reumatológicas como lupus, artritis reumatoide o mieloma múltiple, donde en el mieloma también la enfermedad, su órgano diana, lamentablemente es el hueso y lo destruye. ¿Cuáles son los síntomas de la osteoporosis? Esto es sumamente importante. Uno de los primeros síntomas, o no, a lo mejor no son síntomas, son signos, porque uno los ve. A lo mejor nosotros como pacientes o el paciente, la pérdida de estatura,
La pérdida de estatura es uno de los síntomas de osteoporosis. ¿Por qué motivo? Por el adelgazamiento de las vértebras y entonces se despeña la columna y choca uno contra otro. Pa, 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 pa. Y eso puede ser dato de fractura. Y eso es sí o sí dato de osteoporosis hasta no demostrar lo contrario. El dolor de espalda inexplicable. De un día a otro empezó un dolor y un dolor y un dolor y vas y no mejora y te pones la pomada y los fomentos y no mejora y no se quita y no se quita fotografía o llegas con el ortopedista, te piden algún estudio de imagen y encuentran que hay fracturas vertebrales. Cuando hay fracturas vertebrales, tienes osteoporosis. Entonces ese es otro de los síntomas. ¿Se acuerdan la figura de las mujeres que veíamos? Cómo tienden a ser encorvadas. Esto es por el despeñamiento de la columna, por la disminución de la densidad mineral ósea. Postura encorvada es otro síntoma. Fractura, lamentablemente, es el último síntoma y el más temido. Ya una fractura que puede ser vertebral, torácicas, lumbares o sacras. En la muñeca, la famosa fractura de Coles, ¿verdad? De radio, la fractura de radio. U otro síntoma es como hallazgo, ¿no? Te van a operar de lo que sea, te hacen una radiografía de tórax para que el cardiólogo la vea y el radiólogo pone densidad mineral ósea disminuida, osteopenia, fractura vertebral en cuña en T12, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como hallazgo es otra de las ver que hay osteoporosis. Pero lo más importante es la última que puse, que lamentablemente la osteoporosis es un padecimiento completamente silencioso. No te das cuenta hasta que ya pasó algo, que es la entidad clínica de la fractura y por eso es tan importante buscarla intencionadamente y prevenirla. ¿Y cuáles son las complicaciones? Ya veíamos las fracturas y ahí les pongo un dibujito muy bonito de muñeca, la fractura de Coles, que es la fractura de radio distal, fracturas vertebrales y la más de cadera. Esas son las complicaciones de la osteoporosis. Y entonces, ay, pues sí, qué mala onda, pues ojalá no me pase, pero bueno, si ya la tenemos, ¿cómo es que debemos de tratarla? Lo primero y lo más importante siempre es la prevención. ¿Cómo? Con nutrición adecuada y ejercicio. Ya vimos que si no tienes una nutrición adecuada, aporte de calcio dietético dentro de parámetros normales, si tus músculos y tus huesos no están en movimiento, es muy probable que desarrolles la enfermedad. Entonces, la primera manera de prevenir es mediante, ¿de acuerdo? Que pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal. ¿Por qué? Porque la proteína es un componente básico del hueso, pero alrededor del hueso, ¿qué hay? Músculos. Y el músculo, para también estar fortalecido y si recibe un golpe, poder amortiguar la contusión hacia el hueso y no lastimarlo o fracturarlo, requieres de proteína para tener una masa muscular adecuada. La nutrición también va de la mano lo que decíamos en tu peso corporal, ¿no? Un índice de masa corporal 39 kilogramos, es que es chiquita y mide 1,38, sí, no importa, o sea, qué bueno que está en peso, pero lamentablemente un peso bajo, aunque esté acorde a tu tamaño, te va a poner como riesgo para desarrollar osteoporosis. ¿Y cuánto es el consumo de calcio normal? Lo hemos platicado muchas veces aquí y en muchas ocasiones ha habido ahí este tema controversial, pero de los 18 a los 50, no vamos a hablar de niños ni de embarazadas ni de lactantes o mujeres que están lactando de edad, el consumo de calcio debe ser de 1,000 miligramos al día, o sea, 1 gramo al día. En las mujeres a partir de los 50 años, este consumo debe de aumentar a 1,200 miligramos al día, siendo que los hombres se mantienen todavía de los 18 a los 70 años con una necesidad de 1,000 miligramos y a partir de los 70 años los varones, la recomendación es de 1,200 miligramos al día. Pero entonces aquí decíamos, oye, pues aquí nuevamente vamos a repetir esto que es muy importante. No te tienes que tomar 2 tabletas de calcio para llegarle a 1,200, porque se supone, o sea, tendrías que estar en un hospital con puros sueros para que no tengas nada de aporte de calcio en tu dieta. Vamos a ver más adelante los alimentos ricos en calcio, pero por eso las composiciones
comerciales, siempre, si se han dado cuenta, siempre traen 600 miligramos de calcio, porque en el 99.9% de la población se da por hecho que ya con el día, con el queso, con la lechuga, con la selga, con la espinaca, con los lácteos, en el huevo, en el cereal fortificado que te gusta, en el amaranto que viene fortificado con calcio y vitamina D. Entonces, son lo que ya comes y se suplementa cuando se requiere. Pero nuevamente, estos son las necesidades de consumo de calcio de acuerdo a la edad y el sexo de las personas. Y entonces, quiero darme un minuto para explicar esto porque considero que es muy importante la homeostasis del calcio, porque luego decimos, no, pero es que yo como así como, luego me dicen los pacientes, no, es que yo leche bronca y toda mi vida y esa tiene puro calcio y no está tocada. O sea, sí, pero vamos a ver qué tanto se absorbe el calcio de la dieta y por qué a veces sí es necesario suplementarlo. Entonces, de su lado izquierdo empezamos aquí con, ay, discúlpenme, con la fibra y la alimentación bien bonita. Ya vieron ahí vegetales de hojas verdes y las frutas que también tienen mucho calcio. Entonces, tú normal de la dieta, vamos a ingerir entre 800. Sin embargo, fíjate, de estos 800 miligramos, solo se va a absorber el 30%, ¿de acuerdo? El 30% de lo que tú comiste. ¿Y de qué va a depender que se absorba un poquito más o un poquito menos? De la edad. Conforme avanza tu edad, el calcio se va a absorber más porque tu cuerpo dice, oye, necesito más calcio para mis huesos. Eres una mujer que está viviendo en el climaterio, la perimenopausia y ya está en menopausia, necesito más calcio. Entonces, el mismo cuerpo, también en los jóvenes en crecimiento, aumenta hasta un 70% la absorción de calcio por el crecimiento óseo que supone la edad, ¿de acuerdo? Ahora, ya que se absorbe en el intestino, ahí vemos el intestino delgado y grueso, se absorbe el 30% y el resto se va a las heces, lo desechas en la popó, ¿no? Entonces ahí se quedó en la popó. Pero de lo que sí se absorbió, que fueron esos 200 miligramos, se va a ir a la sangre, una arteria, ¿de acuerdo? Es el torrente sanguíneo. Y de esos 200 miligramos, 100 se van a ir al hueso y los otros 100 se van a ir al riñón. Y en el riñón, a su vez, se va a reabsorber una parte y otra parte la vas a orinar. Entonces, todo esto es tan complejo que entonces el decir, es que yo tomo un vaso de leche al día y eso es suficiente, o al revés, yo tomo 3 tabletas de calcio para alcanzar. La realidad es que aunque te tomes el calcio 3 tabletas, solo se va a absorber el 30% factores, es lo mejor que podemos hacer para garantizar que nuestro calcio llegue a donde queremos, que en esta charla hablamos de nuestro hueso. Y entonces, ¿qué factores del calcio en la dieta hacen que se absorba más o menos? Ejemplo, ¿qué favorece la absorción de calcio? Ya veíamos la edad, cuando aumentan las necesidades de calcio, adolescentes o infantes en la pubertad que están alcanzando un crecimiento edificante, requieren más calcio, pero por otro, en los 70 años de edad, empieza a requerir el cuerpo más calcio para meter al hueso y eso favorece la absorción. ¿Qué también favorece la absorción? El consumo concomitante de vitamina D. Por eso vemos muchos preparados comerciales que vienen calcio y vitamina D, ¿sí los han visto? Casi la mayoría o la mayoría de sus médicos seguramente les da el medicamento o el suplemento vitamínico aunado con vitamina D porque eso ayuda a mejorar la absorción. Y las proteínas, la proteína te ayuda a mantener tu hueso bien, tu músculo bien, pero además si tú comes proteínas, estamos hablando carnes magras, proteínas vegetales también, va a favorecer que cuando el calcio llegue a tu intestino se absorba y pueda no desecharse en la popó, sino irse a la sangre para que se pueda ir al hueso. ¿Y qué factores dificultan la absorción de calcio? El estrés. O sea, el que tú estés estresada y esto y la pandemia y el dinero y el hijo y el nieto y que si la tarjeta y que si ya dijo y que si el que se absorba el calcio en tu dieta. Entonces no va a ser una absorción adecuada, lo cual va a hacer que tienda tu calcio a la baja y tu hueso va a sufrir. Enfermedades del
del estómago como acloridia. ¿Qué es acloridia? Son enfermedades donde tu estómago por algún motivo no echa ácido. ¡Ay, qué padre! No tienen gastritis. No, pues no tienen gastritis, pero tienen muchas otras complicaciones como deficiencias vitamínicas o de minerales como lo son el calcio. Intolerancia a la lactosa, ¿no? No puedes comer lácteos, pues como que genera dificultad en la absorción. Las espinacas, fíjate que lo curioso de esto, las espinacas y las acelgas son alimentos muy ricos en calcio. Sin embargo, si tú consumes, por ejemplo, espinaca con lácteo, no sé, se me ocurre algo muy bizarro, un licuado de espinaca con leche. Eh, las sales oxálicas que están en el vegetal de la espinaca o del betabel o de la selga atrapan el calcio, se quedan atrapados en su composición y entonces no combines estos alimentos con lácteos, ¿de acuerdo? Y medicamentos que alteran la absorción en el estómago, ya veíamos el omeprazol, fenitoína, que se utiliza para tratar crisis convulsivas, levotiroxina, que se utiliza cuando tenemos hipotiroidismo, metrotexate, que se utiliza para personas que padecen situaciones inmunológicas como artritis o lupus, o las sales de aluminio, ¿no? Que también se utilizan en los pacientes que viven con insuficiencia renal para controlar el calcio precisamente que llega al estómago. Entonces, esto es lo que favorece y lo que dificulta la absorción. Y entonces, ay, pues qué padre, pero entonces, ¿qué tengo de cuáles son los alimentos ricos en calcio? Por supuesto que todos los lácteos, ¿de acuerdo? Los quesos, por ejemplo, el manchego curado tiene 1200 miligramos por porción de calcio. Y eso es muchísimo. El mozzarella también es un queso que tiene un alto contenido de calcio. Todos los lácteos, la leche de vaca, por ejemplo, 130 miligramos, y actualmente, como consumimos la pasteurizada, obviamente en la gran mayoría de los casos vienen adicionadas con más calcio y vitamina D. Pescados y mariscos ricas en calcio, verduras de hoja verde, verde oscuro como acelga y espinaca que platicábamos, o los puerros, también las alcachofas son muy ricas en lácteos, pero también las legumbres, y a veces decimos, ay, ¿a poco las almendras tienen tanto calcio? Sí, las almendras son una fuente muy rica de calcio, los garbanzos, los pistachos, las nueces, las aceitunas y las lentejas también son legumbres que son muy ricas en calcio. Entonces, son los alimentos más ricos en calcio, pero no son los únicos. Ahora, los lácteos sí son los que tienen mejor disponibilidad. ¿Qué se refiere esto? Retomando la gráfica de lo que se absorbe y no se absorbe, es más fácil que tu intestino absorba un calcio proveniente de un lácteo que un calcio proveniente de una selga. Le cuesta más trabajo, o que un calcio proveniente de la almendra. Entonces, el combinar los alimentos de una manera en que tu intestino y a tu estómago le sea más fácil hacer útil el mineral es lo más bueno, perdón, la prevención de osteoporosis es el ejercicio, que no me voy a detener porque ya hasta se lo saben de memoria, les debería de preguntar, pero el ejercicio físico fortalece nuestros huesos, retarda la pérdida ósea y entre antes mejor, pero luego dicen, no, pues es que yo nunca hice y ya ahorita no me va a servir. No, sí te sirve. O sea, no importa si empiezas a los 63, a los 71, a los 84, a los 92 años, o empezaste desde los 12 años a hacer gimnasia olímpica. Entre antes es mejor, pero el que tú decidas en algún punto de tu vida empezar, le va a servir y de equilibrio son los más importantes para nuestro hueso. Los de fuerza, porque va a fortalecer nuestros músculos, específico, o sea, el que tú levantes pesas y esto, obviamente siempre bajo vigilancia de un personal de salud y un fisioterapeuta, va a fortalecer tus músculos superiores. ¿De acuerdo? Y los ejercicios de soporte de peso, como caminar, trotar, correr o subir escaleras, van a fortalecer tus miembros inferiores, la cadera, los huesos y la columna inferior. Y el equilibrio, además de estar en armonía mente y cuerpo, reduce las caídas. Los ejercicios de nadar, bicicleta, todo esto que es cardiovascular, el ejercicio cardio, específico para tu hueso. Para tu hueso necesitas hacer un poquito más de fuerza, o sea, soporte de peso, ¿de acuerdo? Es lo que necesitas para tener bienestar en
tu hueso. Entonces, ya sabiendo qué es la osteoporosis, dónde viene, cómo la prevengo, dónde hay calcio, cómo lo como, cómo no lo tomo, qué medicinas, qué no, aquí todas quieren hacerse su densitometría ósea y sí se la tienen que hacer ustedes en particular, pero específicamente hay criterios para seleccionar en quién debemos de buscar osteoporosis. Todas las mujeres mayores de 65 años, de hecho aquí me equivoqué, 60 años porque estamos en México, todas las mujeres mayores de 60 años y todos los hombres mayores de 70. Porque entonces luego yo veo en el hospital a los hombres fracturados y eso de la cadera, ay, sí, don Juan, que le vaya bien. Y oye, ¿liste en citometría? No, pues, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? O sea, como para saber si tiene osteoporosis, que no se vuelva a fracturar. Entonces, a veces pensamos que la osteoporosis es únicamente de mujeres y sí es muchísimo más prevalente e incidente en mujeres, pero también los hombres, así como te haces tu check-up de próstata, a partir de los 70 te tienes que hacer tu densitometría ósea si eres un varón. Y si eres una mujer, a partir de los 60 años o si tuviste una menopausia temprana por alguna situación quirúrgica, histerectomía, hay que estarlo así. Es que me la quitaron a los 38. Ah, bueno, a los 39 te tienes que hacer tu densitometría ósea, ¿de acuerdo? Es más temprano a partir de la edad de tu menopausia. Obviamente todas las mujeres que están en climaterio y que tienen algún factor de riesgo, bajo peso, mamá osteoporótica, algún familiar en primera línea que tuvo fracturas o que tomas medicinas, ya veíamos, por ejemplo, los esteroides, te tienes que hacer sí o sí tu densitometría ósea. Todas las personas mayores de 50 años, hombres y mujeres, que tengan una fractura del tobillo. Ay, es que no tuve cuidado. ¿Y te hiciste tu densitometría? No, pues no me dijo el doctor. Eso es criterio para hacerte siempre una densitometría, ¿de acuerdo? Porque 50 años todavía es una edad joven ósea como para sufrir una fractura. Las personas que de manera crónica toman nuevamente esteroides, glucocorticoides, que es prednisona, cortisona, metilprednisolona, todos estos en medicamentos utilizados para estas enfermedades reumatológicas, tienes que hacerte tu densitometría ósea. Y en aquella persona que decíamos que entró a una cirugía de vesícula y le hicieron una radiografía de tórax para ver su valoración cardiovascular y le encontraron ahí las fracturas vertebrales u osteopenia, te tienes que hacer, o sea, una radiografía no es diagnóstica de osteoporosis, nos habla de densidad mineral ósea, pero tienes que medir el poro óseo para saber si existe osteoporosis o no. Entonces, cuando hay hallazgos radiográficos de momento para buscar específicamente osteoporosis. Oye, ¿cómo se busca eso de la osteoporosis o cómo haces el diagnóstico? Probablemente algunos de los que están aquí presentes ya se han hecho esta prueba diagnóstico de tamizaje con un densitómetro. ¿Qué es un densitómetro? Pues no es nada más que una máquina que te toma radiografías. Las que nos funcionan, hay muchos densitómetros, pero las que nos funcionan son densitometría de cadera y de columna. ¿De acuerdo? Y se utilizan en poblaciones donde no hay otra manera de hacer densitometrías centrales, pero es de columna y de cadera, ¿de acuerdo? Porque si tú vas al laboratorio, te ofrecen, si llegas a densitometría, te pueden decir de pie. Entonces tú dices, ay, pues sí, del pie, pero esa no sirve, ¿de acuerdo? Lo que más sirve, sí sirve, pero insisto, lo reservamos para comunidades donde no hay acceso a otro tipo de densitometría o de estudio, pero es densitometría de cadera y de columna, o sea, no es y columna para hacer un diagnóstico más preciso. Y a lo mejor las personas que están aquí, que me están escuchando, probablemente ya se han hecho una densitometría o han escuchado que alguien se ha hecho una densitometría o acompañaron a algún familiar, amigo, amiga, cuata, comadre a hacerse una densitometría. Y entonces, si ven a su lado derecho, así te dan el resultado, ¿no? Entonces dices así como que tú te guías, ay, estoy en el verde, yes, yes, yes. Y sí, básicamente es eso, pero ¿qué es lo que medimos en las densitometrías óseas? No voy a tener eso, pero es una T-score, una T, así T de Tito. Y es lo que médicamente medimos para saber si tienes posibilidad de tener osteoporosis, osteopenia o tu hueso es normal. ¿Y qué es una densidad normal del hueso? Cuando tu calificación T
T de Tito, está entre menos 1.0 para arriba. O sea, acuérdense de la ranita del menos y el más. De menos 0.1 hacia positivo. 0, 1, 2. O sea, eso es una densidad mineral ósea adecuada. Después aquí vamos a la osteopenia. Osteopenia se refiere cuando tu calificación T está entre menos 1.0 hasta menos 2.4, ¿de acuerdo? En ese menos. Ahí estás en amarillo. Y amarillo significa osteopenia, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando decimos que una persona tiene osteoporosis, cuando la calificación T está abajo de menos 6, menos 2.7, menos 3, menos 3.5, menos 4, ¿de acuerdo? Eso habla de osteoporosis. Entonces, así es como nosotros lo valoramos y entonces ya sabemos si tu densidad mineral ósea está normal, osteopenia y osteoporosis, ¿de acuerdo? Y generalmente esta grafiquita que lo ven del lado derecho, el semáforo verde, verde, amarillo y rojo, te sitúa ahí, te ponen una X, un cuadrito de dónde estás tú. Entonces, sí, rojo es osteoporosis, amarillo es osteopenia y verde. ¿Cuál es el tratamiento entonces para la osteoporosis? Primero tenemos que estimar el riesgo de fractura, porque acuérdense que ¿qué es lo importante de la osteoporosis? Evitar las fracturas, porque es una enfermedad categóricamente silenciosa. Entonces, lo que queremos es evitar las fracturas. Entonces, primero tenemos que estimar el riesgo de fracturas. ¿Y qué hacemos con el riesgo de fracturas? ¿A quién decidimos darle tratamiento? La señora Juanita llega y se hace su densitometría y me la trae. Entonces, yo hago algo que se llama FraxScore, que está en internet y fractura. Entonces, si tú tienes un riesgo de fractura más de 3% para cadera o más del 20% para una fractura osteoporótica mayor, que es muñeca, columna o cadera, tienes que recibir tratamiento. No importa si tu densitometría dice osteopenia. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante porque a veces los médicos se basan solo en la densitometría y tenemos que hacer también la estimación del riesgo de fractura. La otra parte o la otra cosa importante, tenemos que hacer suplementación con calcio y vitamina D. Número 1, sí o sí. Y finalmente están los tratamientos médicos que los voy a repasar de una manera muy rápida para que lo conozcan, pero la suplementación con calcio y vitamina D es básico. O sea, si tú te pones que me ponen la vacuna de 6 meses o me ponen la del año en la vena, si tú no tienes una suplementación de calcio y vitamina D, no te sirve de nada, porque no está llegando el medicamento a los huesos. Entonces, punto número 1 es suplementación con calcio y vitamina para osteoporosis. Estamos hablando más de 600 miligramos al día. Y la vitamina D varía de 400 a 800 unidades al día. ¿Y de qué depende? De los niveles, porque si tú vas conmigo, yo te voy a pedir niveles de vitamina D. Y entonces yo voy a saber si necesitas mucho, poquito o no tanto o muchísima vitamina D. ¿De acuerdo? Eso no lo decides tú así. Ay, pues esta que dice 800 o esta que dice que es muchísima y es una vez al mes. O sea, eso lo decide el médico con base a tus niveles de medicamentos. Todos hemos escuchado por aquí probablemente del Fosamax o el Bombiva o el Aclasta. Todos estos medicamentos son los llamados bifosfonatos. Son los más comunes y generalmente el tratamiento dura de 3 o hasta 5 años. Son varios, alendronato, ivandronato, risendronato o el ácido solendrónico, que es el famoso Aclasta, el que se inyecta en la vena una vez al año. Son los medicamentos más comunes que están en las de seguridad social, son los bifosfonatos y son muy asertivos. La situación de los bifosfonatos es que a veces sus efectos adversos son difíciles de tolerar, menos el inyectado. Son tabletitas que tienes que tomar con un vaso de agua, tienes que estar parado media hora caminando, no puedes tomar ningún otro alimento, bebida o medicamento porque se interpone, a veces te da gastritis, acidez, reflujo. Entonces, las personas que tienen antecedentes de hernias
al estómago para dañarlo, ¿no? Pero la realidad es que son muy nobles, exceptuando este problema gastrointestinal y son de fácil accesibilidad. Y después están los anticuerpos monoclonales, por aquí a lo mejor alguno ha escuchado estos inyecciones que les llaman la vacuna de la osteoporosis, ¿verdad? O me pongo mi inyección, mi vacuna, cada 6 meses, ¿verdad? Que ahí está la fotito, es el denosumab. La ventaja es que es una inyección, no es en la vez, y los estudios clínicos se ha visto que se puede usar hasta 10 años sin ninguna complicación. La ventaja de los anticuerpos monoclonales es que van específicamente hacia el hueso donde tiene que ir, hacia una molécula muy, muy, muy particular. Entonces, el que tengas efectos adversos a otro nivel es sumamente improbable, ¿no? Los efectos adversos son dolor en el sitio de punción y, bueno, algunas cosas más raras que es 1 en 1 millón. Actualmente este tipo de terapias. Entonces, yo quiero finalizar recordando que la osteoporosis es un padecimiento silencioso, que el signo físico o el síntoma es la fractura y que siempre la fractura es lo que más queremos evitar como médicos y por supuesto también como pacientes a lo que lleva una fractura. Una fractura de cadera te lleva a una inmovilización, te lleva a no poder realizar tus actividades, a un abatimiento funcional, inclusive a depresión. Entonces, por eso la importancia de prevenir las fracturas y de prevenir y tratar la osteoporosis. Muchas gracias a todos y no sé si abro ahora los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario por ahí que tengan. Sí, Moni, soy Graciela Kristen. Romero y la pregunta que tengo es, ¿qué Sí, tanto Graciela. ayuda el sol? Gracias, es una muy buena pregunta y es una pregunta súper importante, Chela. Ponerlo en la presentación. El sol es sumamente importante. ¿Por qué? Porque necesitas sol, exposición solar para la absorción correcta de la vitamina D. La vitamina D en realidad es una hormona, pero bueno, cuando se descubrió pensaron que era una vitamina. Es una hormona que en una de sus fases del metabolismo llega a la piel, los rayos ultravioleta la activan y de ahí se va al riñón. Entonces, si no tenemos exposición solar, no te sirve la vitamina D aunque estés suplementándote 4000 una chela y necesitamos exposición solar diaria. No que estén ahí así como poniéndose ahí como si estuvieran en la playa en Acapulco, pero sí de alguna manera recibir, ¿no? Inclusive a través por la ventana, no de manera directa, la única resolana, el que tú estés descubierta la zona del escote, decimos, por aquí, o a lo mejor los brazos, es suficiente para que tu vitamina D se absorbe y se active metabólicamente para que sea adecuada para tus huesos, Chela. Muchas gracias, Moni. Gracias. Gracias, Mónica. Tú decías que el omeprazol evita que se absorba el calcio, pero por el ácido que no permite. ¿Qué es lo que pasa entonces? Sí, Kristen, es una muy buena pregunta. El omeprazol es un antiácido, ¿verdad? Un inhibidor de bomba de protones que lo utilizamos para calmar la acidez gástrica. El calcio requiere de ácido para absorberse en tu estómago, como sea que esté en pastilla o en lechuga o en una taza de leche. Entonces, al tú inhibir con el omeprazol la secreción ácida, limitas de alguna manera que se absorba el calcio en tu estómago para que llegue al torrente sanguíneo. Entonces, ay, ya nunca voy a tomar omeprazol. No, o sea, no significa satanizar el medicamento, sino siempre tomar las indicaciones, ahora sí que indicadas o recetadas por un médico para sopesar los riesgos de los medicamentos. Entonces, muchísimo del omeprazol, que ya lo toman pues porque ellos creen que está bien o porque hace sentir bien, pero en realidad no tienen ningún criterio médico, esofagitis, gastritis, úlceras, duodenitis, ¿no? Que sí son indicaciones médicas que requieres omeprazol, pero el tú hacerlo de manera indiscriminada, sin prescripción médica y sin
Supervisión creo que es el punto clave, o sea, porque está bien que te eches unos taquitos y te sientas mal y te eches un omeprazol, ahí no pasa nada, pero es que, ¿verdad? Hay gente que lleva 12 años correcto. Entonces, ahí sí es cuando limita tu absorción de calcio, porque disminuye la secreción ácida y el calcio necesita ácido para llegar a tu torrente sanguíneo. Si no lo toma del estómago, ya no lo toma de otro lado, sale directo por el intestino y ya. Exactamente, se va en tus heces y hasta luego que te vaya muy bien, ¿no? Entonces, si de por sí acuérdate que del 100% de calcio que tú comas en la dieta, solo se va a absorber el 30%, si tienes tú un omeprazol que, no sé, te gusta un 2%, entonces esos 200 miligramos se convierten en 2 miligramos, que de ahí se van a repartir 1 miligramo al hueso y 1 miligramo al riñón. 1 miligramo no es nada para el hueso, no es nada. Es muy poco calcio activo para la salud Y de lo tus último, huesos. que tú decías, espinacas acelgas, no combinar con leche. Por ejemplo, espinacas a veces se preparan con crema. Si lo haces así, entonces no tienes ni un valor. Sí tiene valor energético, sí tiene valor nutrición. Si tú un día te comes unas espinaquitas con cremita, digo, no pasa nada. Pero si en tu día a día tu manera de aportar el lácteo es estoy inventando, les digo, algo muy bizarro, un licuado de espinacas, leche, no se va a absorber. No se va a absorber. Entonces, está bien que te eches tus espinaquitas con crema y cebollita, ¿no? Y mantequilla, que es otra fuente de lácteo, no se va a absorber tanto, pero no dependemos de ese side, de ese platillo para tu consumo de calcio. Hay otro en el día, a lo mejor te comiste una rebanada de queso panela con nopal, o a lo mejor consumiste un cafecito con leche, o a lo mejor consumiste un yogurt. Entonces ya de ahí ya jala. Entonces, me refiero a no hacerlo de manera rutinaria, combinar los alimentos. No de que nunca podamos comer las espinaquitas tan sabrosas con crema, sino saber que no podemos basar en ese tipo de combinaciones nuestro consumo de calcio. Gracias. O sea, que tú no digas, es que a mí me encantan las espinacas con crema y las como diario y ahí está mi calcio. No, ahí te voy a decir, Kirsten, no, tienes que darle otro aporte. Ok, muchísimas gracias, Mónica. Gracias a ti, Kirsten. Elsa. Sí, Moni, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta va por este lado. Yo soy intolerante, me volví más bien intolerante a la leche y me encanta tomarla. Entonces no quise yo sacrificarme de ella y tomo la leche deslactosada. Pero esa leche deslactosada, ¿qué tan adicionada en calcio está? Súper adicionada, súper. Como le quitan eso, las súper adicionan, igual las leches de almendras, las leches vegetales, de coco, todo esto, las súper adicionan, Elsa, para que de alguna manera no pierdas esas propiedades benéficas del lácteo. Entonces, tú puedes seguir con, sí es difícil dejar los lácteos, yo tampoco los podría dejar nunca jamás en la vida, aunque me quitaran la mitad del intestino, me encantan, pero la realidad es que sí, el que no tengan lactosa es una situación, pero se adicionan de una manera muy, muy peculiar y particular y la puedes seguir consumiendo y tiene un aporte adecuado para ti. Gracias. Y el hecho de que sea light, la leche deslactosada light y eso light, ¿qué tanto? Eso es una muy buena pregunta. Light significa grasa, hablando de los lácteos, no de azúcares, grasa. Entonces, haz de cuenta que le quitan la grasita a la leche, pero igual, Lourdes, van a fortificar. Si tú ves ahí, todas están fortificadas con calcio y vitamina D. Entonces, el que sea deslactosada light, que casi es agua blanca con calcio que le meten ahí en sales. Entonces, está de igual manera adicionada y es segura en el aspecto del calcio que te va a brindar, va a ser metabólicamente activo. Ok, gracias, Mónica. De nada, Lourdes. Por ahí no sé si alguien más tenga alguna preguntita, algún comentario. Creo que había ahí en el chat, no está en el chat. Pues bueno, yo quiero agradecer a todos su tiempo. Muchísimas gracias. Yo también, Kirsten. Me cuesta trabajo decir Kirsten, lo digo bien. Kirsten.
Es de las cosas difíciles del inglés, ¿verdad? Esas uniones de palabras. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Sin duda alguna es un tema que a veces es un poquito difícil. El hueso, por ahí dicen que es un órgano que no hace nada. Uy, es un órgano metabólicamente activísimo y hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que prevenirlo. Por favor, ya conozco a la gran mayoría de aquí con sus valoraciones y eso. Hagan sus densitometrías óseas, no dejen de cuidar a sus huesos, son igual de importantes que tu corazón, que tus ojos, que tu cerebro, que tu riñón y que tu hígado. Muchas gracias por estar hoy conectados aquí y pues bueno, pues yo les quiero nuevamente agradecer su participación, empezando con esta semana en Aula Magna, gracias a las personas que nos están viendo en redes sociales y pues si alguien tiene alguna duda extra por ahí, no duden en contactarme. Muchas gracias y muy buena tarde a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Moni. Oigan, gracias por aplaudirme. Gracias, Yoli. Muchas gracias, Yoli. Cuida tus huesos, no te olvides, es súper importante cuidar sus huesos. Gracias por aplaudirme porque siento raro decir un aplauso para mí, pero un aplauso para ustedes por estar aquí también. Muchas gracias y mañana listos para el ejercicio. Muy buena tarde a todos. Te llamo Moni. Te llamo Moni. Sí, Rosy, espero tu llamada. Porfis, Adiós gracias. a todos, gracias. Gracias. Bye. Bye.